Bienvenidos a la entrevista. Hoy nos acompaña la licenciada María Paola Bardí de Acosta. Ella es la directora ejecutiva del Fondo para la Atención a las Víctimas por Accidentes de Tránsito, conocido por sus siglas como FONAT. Bienvenida a la entrevista, licenciada. Muchas gracias, Hugo. Gracias por recibirme este día en el programa Miradas. Este día les estoy comentando un poco sobre el quehacer diario del FONAT. Licenciada, el FONAT nace por decreto en diciembre de 2012 y inicia sus operaciones el 1 de mayo del 2013. Sin embargo, se da un par de situaciones y algunos hasta podemos pensar que el FONAT ya no existe. Efectivamente, pero el FONAT sí existe. El FONAT no ha dejado de funcionar. De hecho, si bien es cierto, fueron declarados ciertos artículos inconstitucionales, sin embargo, seguimos prestando ayuda a las víctimas de accidentes de tránsito, por lo que sí seguimos activos. Cuando hablamos de víctimas de accidentes de tránsito, en El Salvador, ¿qué representa el tema de accidentabilidad vial? Gracias por la pregunta, Hugo. Es importante aclarar que en cuanto a las estadísticas, la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil es la que nos remite diariamente este nivel estadístico, por lo que de acuerdo a lo que se genera en el sistema informático de la PNC, les puedo comentar que de acuerdo a las estadísticas de accidentabilidad con cierre al 18 de agosto de este año, se han generado 12.347 accidentes de tránsito. De ellos se tienen un total de 6.643 personas que han resultado lesionadas y 875 que lamentablemente han fallecido. De acuerdo a esta información, esto significa que tenemos un promedio diario de 29 personas lesionadas y 4 personas fallecidas. Del total de todos esos datos por accidente, ¿cuánto representan, si tienen el dato, por accidentalidad por moto o vehículos? De hecho, está dividido como por motocicletas, los accidentes que han sufrido los peatones. Recordemos que aquí es importante hacer énfasis en que es a todos los usuarios de la vía. Esto incluye peatones, motocicletas, ciclistas y, bueno, sobre todo los vehículos automotores, los carros, ¿verdad? Entonces sí están divididos. Pero el grueso, digamos, está dividido entre lesionados y fallecidos. Es importante, licenciada, resaltar de que este fondo cubre a los más de 6 millones de salvadoreños que circulamos por las diferentes calles de este país y también a los extranjeros. Así es. En ese caso, pues como usted bien lo decía, sí se cubre absolutamente a toda aquella persona que se encuentre dentro del territorio nacional. Eso significa persona nacional como extranjera, ¿verdad? Parte de los fines esenciales de FONAT es precisamente otorgar una prestación económica a aquella persona que haya sido víctima de accidente de tránsito. ¿Qué significa esto? Que no se hace distinción en cuanto a la nacionalidad de la persona, sino que simplemente es por encontrarse usando la vía. ¿Cuál es el monto por el que cubre a una persona el FONAT? Ok, en el artículo 23 de la ley del FONAT se establece una cuantía de ayuda económica y está dividida de la siguiente manera. Cuando hablamos de fallecidos, se otorga hasta un monto máximo de $2.000, ¿verdad? Más $500 por gastos funerarios. Significa que a los familiares del fallecido se les está entregando hasta un monto máximo de $2.500. Con respecto a los lesionados, se les entrega un monto de $1.200, ¿verdad? Este es el monto máximo que se le entrega a una persona lesionada dependiendo del porcentaje de discapacidad, ya sea temporal o permanente, que ésta tenga. Hay que recordar sobre todo que es una sola ayuda, ¿verdad? Se hace un solo pago mediante una sola vez, ¿verdad? Es una sola entrega. Y, licenciada, los criterios que se ocupan para establecer esta prestación económica que da el FONAT, con base a qué lo realizan y también si este monto es acorde a la situación económica del país. Sí, entiendo perfectamente. Sobre todo si es acorde a la prestación, bueno, a la situación del país.
Sí, como en muchas ocasiones hemos conversado con las víctimas de los accidentes de tránsito y también con los familiares de aquellas personas que han fallecido, y estamos conscientes de que realmente la entrega de una ayuda económica no vale una vida, ¿verdad? Pero si bien es cierto, ayuda a mitigar este impacto económico generado por un hecho inesperado. Hablemos de los fondos. Usted nos mencionaba de que ciertos artículos de la ley habían sido declarados inconstitucionales. Sí. Uno de ellos fue los ingresos, de dónde provenían los fondos para el funcionamiento de este sistema. ¿De dónde ahora están el recurso económico que llega a este fondo, de dónde proviene? Es importante que en este caso, pues, mencionarles la ayuda económica proviene de la imposición de las multas. Claro, toda aquella multa que es generada y sobre todo que es pagada, ¿verdad? Esta recaudación proviene de el Ministerio de Hacienda. La ayuda económica viene desde la imposición de las multas, ¿verdad? Es un porcentaje que va destinado al FONAT, y es con eso con lo que nosotros contamos para poder brindar ayuda a todo aquel que se acerque al FONAT. Licenciada, y esto puede ser de la opinión también de que el cargar al sistema público, ¿por qué no hacerlo? Particularmente de cada propietario de vehículo, pues contratar un seguro de daños a terceros o en otra categoría también, y no cargarlo al sistema público, a los fondos públicos del Estado. Si lo vemos desde esa perspectiva, pues sí quisiéramos que todo el mundo tuviera un seguro, pero también tenemos que tomar en cuenta las posibilidades económicas de nuestra población. Y por eso es que hemos buscado un mecanismo para poder recaudar fondos y ayudarle a estas víctimas, y es impuesto únicamente a aquella persona que ha cometido una infracción de tránsito. Se podría ser considerado como una contribución beneficiosa en este caso para poder ayudarnos a esta causa. ¿El total del presupuesto con el que está funcionando FONAT? Es alrededor de $5 millones. ¿Y esto está siendo suficiente para cubrir a la cantidad de víctimas por tránsito? Usted ya nos daba los datos al principio de la entrevista, y es bastante considerable el número de accidentabilidad que se da en este país. ¿Están siendo suficientes los fondos? En este momento, los fondos, si bien es cierto, pues sé que la ayuda económica no vale una vida, ¿verdad? Y realmente en este caso, pues ayuda únicamente a mitigar un poco el impacto económico que las familias sufren, porque muchas veces son aquellos proveedores de familia que sufren el accidente de tránsito y que lamentablemente en algunos casos fallecen, ¿verdad? Es el proveedor principal de la familia el que fallece, y de alguna manera les ayudamos de esta forma. Con respecto al tema de cómo, si es suficiente los fondos que maneja el FONAT, pues en la medida de lo posible nosotros tratamos de atender a todas las solicitudes y darles en un tiempo razonable la ayuda económica. Licenciada, el número de solicitudes que se atienden acá en esta oficina, en esta sede del FONAT, y también de qué zona provienen del país. Importante, un promedio por año son de 850 solicitudes. ¿De qué zonas son las que más recibimos solicitudes? De los departamentos de Santa Ana, de San Salvador, de La Libertad, de Sonsonate. ¿Alguna de las causas principales por las cuales de estos departamentos ustedes han podido identificar por qué provienen más accidentabilidades en estas zonas? Claro. Tenemos que recordar que de acuerdo a la escala que tenemos de causas por accidentes de tránsito, se encuentran varias razones, pero las principales son tanto invasión de carril como conducir a excesiva velocidad
y sobre todo la más importante es la distracción del conductor. Esas son las tres principales que podemos considerar que a nivel de solicitudes por departamento son las que se presentan. Okay. Licenciada, también la ley especial del Fondo para Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito, en su artículo 22 habla de exclusiones. Si nos comenta sobre esto. Claro, son bastante puntuales, ¿verdad? Son aquellos fallecimientos causados por conductores y ocupantes en carreras de automóviles, ya sea legales o ilegales, el suicidio legalmente comprobado o la comisión de lesiones autoinfligidas utilizando un vehículo automotor. También, sobre todo, bueno, lo más importante, aquellos conductores que están en estado de embriaguez o bajo los efectos de las sustancias estupefacientes que puedan ocasionar un accidente de tránsito. Licenciada, hablemos de la etapa también que es importante, y esto me refiero al proceso que debe de realizar la víctima o los familiares de la víctima. Se establece dentro de la ley del FONAT y se desarrolla a través del reglamento del FONAT. Está dividido, es decir, para aquellas personas que son familiares del fallecido, tienen que presentar su DUI y su NIT, completar la solicitud y bueno, seguir una serie de requisitos que se encuentran contenidos dentro del reglamento de la ley del FONAT. Seguido de esto, pues el área jurídica es aquella que hace las valoraciones jurídicas con respecto a esto. Y posteriormente esto pasa a aprobación de un consejo directivo, ¿verdad? Que es el que está respaldado a través de las resoluciones que se emiten, y luego se les notifica al interesado, ¿verdad? Se les notifica si procede la solicitud o no, y en todo caso si acceden al beneficio económico es la gerencia financiera la que hace la entrega de la ayuda económica. Esto es en cuanto a los fallecidos. En cuanto a los lesionados, es un poquito más largo el trámite, en el sentido de que conlleva más requisitos. ¿Qué quiero decir con esto? Se presenta también la solicitud, se presenta el DUI y el NIT, se presenta una constancia médica hospitalaria y luego la persona tiene que someterse a una evaluación técnica médica que es realizada aquí en el FONAT. Se les llama oportunamente para que puedan asistir a la consulta, y luego posteriormente toda esta documentación se remite al área jurídica para que se hagan valoraciones legales y la verificación del cumplimiento de los requisitos. Nuevamente se pasa al consejo directivo para que puedan aprobar las resoluciones, y como último punto pues se le notifica al interesado con respecto a esto, si accede a la ayuda económica o no, y posteriormente la gerencia financiera es la que entrega la ayuda económica. Aparte de los requisitos que le mencionaba en cuanto a las solicitudes, hay que tener en cuenta el requisito primordial, ¿verdad? Que es que toda solicitud debe de contar con un acta de inspección policial, y el plazo para poder ingresar esta solicitud, ya sea solicitud por lesionados o por fallecidos, debe de ser en un plazo de 6 meses contados a partir del día que ha ocurrido el accidente. Licenciada, otra parte en la cual trabaja el FONAT también es en la educación vial. Sí, el FONAT está compuesto por dos elementos, digamos. Como fin primordial, pues tenemos la entrega de las ayudas económicas, y como otro de los fines también es reinsertar a toda aquella persona que ha sufrido un accidente de tránsito a través de la rehabilitación. Y como tercer punto también es trabajar en la prevención y en la educación vial, ¿verdad? Esto es a través del Consejo Nacional de Seguridad Vial, llamado por sus siglas CONASEVI. Licenciada, los interesados, ¿a dónde pueden acudir para encontrar ayuda?
Pueden acudir a nuestras oficinas ubicadas en San Salvador, en la colonia San Francisco, avenida Bugambilias, número R6, o en nuestras regionales que se encuentran dentro del Viceministerio de Transporte en Santa Ana y en San Miguel. También pueden acceder para mayor información sobre los requisitos a www.fonat.gov.sv o en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Bueno, muchas gracias, licenciada, por acompañarnos en la entrevista de esta semana. Bueno, muchas gracias a ustedes por recibirme. Los invitamos a que sigan con más del programa Miradas.